¿Cómo estás? Dios te bendiga, paz de Dios, paz de Jesús a tu vida. Realmente es una alegría de poder nuevamente en este día domingo estar congregados juntos, estar compartiendo la palabra juntos. Y creo que Dios viene hablando profundamente a nuestras vidas. Creo que Dios viene hablando profundamente a nuestros corazones de una manera maravillosa y gloriosa. De esta manera que viene hablándonos a través de la palabra que huele tu hogar. Y la verdad es que yo analizaba esto y pensaba en esto, ¿no? Si uno quiere, porque la verdad de hecho que yo deseo disfrutar de mi familia. Y yo estoy seguro que vos también querés disfrutar de tu familia. Estoy seguro de que vos querés disfrutar de tu familia. Y disfrutar de mi familia es algo maravilloso, es un momento hermoso de pasar junto con la familia. Y la verdad que le agradezco a Dios por tanta misericordia y por tanto amor. Pero para disfrutar de la familia tenemos que aprender muchas cosas. Todas las cosas que Dios nos viene hablando desde el momento que comenzamos esta serie, ¿A qué huele tu hogar? Hoy vamos a ver la parte número 8, que justamente habla el poder del perdón en el hogar. Y hoy vamos a hablar del perdón en el hogar. Y para poder disfrutar de la familia debemos aprender a perdonar rápido. Rápido, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón y saber perdonar. Y la verdad que es maravilloso todo lo que Dios viene demostrándonos, viene hablándonos a nuestras familias, a nuestros corazones, a nuestra iglesia, de qué manera Dios viene hablándonos. Y es hermoso saber esto y sobre todas las cosas, ¿sabés que es hermoso poder obedecer a la palabra y cumplir lo que Dios nos viene mandando o nos viene enseñando a través de su palabra? De qué manera Dios en su gran amor preparó en este tiempo donde se viven momentos difíciles, llevó a mi corazón a decirme, realmente, hay que salvar las familias, hay que fortalecer los vínculos matrimoniales y familiares. Entonces yo miro esto y hoy vamos a tocar uno de los temas más difíciles de resolver. Es uno de los temas más difíciles de resolver. Voy a hablar del perdón. Por eso el mensaje de esta mañana se llama el poder del perdón en el hogar. El poder del perdón en el hogar. Y es tan importante esto, porque a ver, cuando nosotros formamos un hogar, esperamos que todo sea color de rosa. Desde el momento que conocemos a la persona amada y que empezamos a salir de novio y que empezamos a proyectar, porque uno apenas se conoce o cuando se conoce con la persona amada, donde te enamorás, que salta tu corazón, donde se te llena el estómago de mariposa, algunos lo expresan de esta manera, ¿verdad? Uno empieza a soñar con cosas, empieza a proyectar cosas junto con la persona a la cual uno se va a casar. Y al principio uno empieza, uno empieza a soñar y forma el hogar. Lo primero que piensa es que todo va a salir color de rosa. Todo lo que venimos hablando en el noviazgo se va a cumplir dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y la verdad que uno empieza con este principio de pensar que todo va a salir bien. Y en efecto que al principio todo marcha bien, porque cuando nos casamos, ese fuego que hay de estar juntos, de vivir juntos, de disfrutar juntos, un montón de cosas y de situaciones que vivimos son hermosas, pero ni bien pasa el tiempo, comienzan los primeros roces, comienzan las primeras, los primeros problemas, comienzan en muchos casos las dificultades y enseguida llegan las agresiones. Sale de adentro del corazón algo que por ahí está guardado, que está quieto, que parece que está adormecido hasta que de golpe es como un monstruo que se despierta y aparece allí y que empiezan a golpear el matrimonio, empieza a golpear el hogar. Ahora, dentro del hogar surgen pleitos y surgen un montón de situaciones que como consecuencia llegan las heridas, rencores, resentimientos, y nos vemos con la necesidad de resolver esta situación tan dolorosa. Ahora, el precio a pagar para resolver esta situación dolorosa, el precio a pagar es que hay que aprender a pedir perdón. Y el precio a pagar es que tenemos que perdonar. Entonces este tema empieza a ser controversial y empieza a ser un poco difícil de resolver. El hecho de poder pedir perdón, no todos tienen esa posibilidad o esa facilidad de pedir perdón. Y no todos tienen la posibilidad y la facilidad de perdonar. Es un tema. Ahora, hermano, nadie tiene que
a dudar de esto. Y tenemos que entender que nadie tiene una familia perfecta. En la palabra de Dios nos dice, Santiago, por ejemplo, capítulo 3, verso 2, dice Santiago que todos ofendemos en palabras. Por eso dice Santiago 3.2 dice de esta manera, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mirá qué palabra que Dios nos habla a través de Santiago y nos dice, ¿no? Que todos ofendemos muchas veces, que todos ofendemos muchas veces. Por lo tanto, todos necesitamos practicar el perdón. Cuando hablo de todos, significa todos. Todos los que son los cónyuges, los padres, los hijos, todos los que componen el hogar deben aprender a perdonar y a perdonar rápido. Ahora, podemos preguntar qué es el perdón. Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, perdón significa pasar por encima de. También lo definen como un regalo, como un obsequio o como dar remisión. Esto es lo que dice la Real Academia Española. Es ese de una falta o una ofensa. Es eximir al culpable de una obligación. Mira qué palabra o qué términos utiliza la Real Academia Española. Ahora, esta palabra perdón viene del original del griego afiemi, que significa redimir, significa olvidar. En otras palabras, es olvidar por completo la falta o ofensa. Ya no estar enojado es salir de la ira y de la enemistad que uno tiene contra la otra persona. Esta forma es la que Dios nos perdonó a nosotros, porque cuando habla de redimir significa pasar por alto una ofensa, es comprarnos, es como si nosotros hubiésemos estado en un mercado de esclavos, que el diablo nos tenía para vendernos en el mercado de esclavos. Jesucristo llegó para redimirnos y dijo, ¿cuál es el precio a pagar? Y el precio a pagar fue sangre, y dijo, pago el precio y redimo, compro esa persona. O sea, en otras palabras, el Señor perdona nuestros pecados, no recordando más, como si lo estuviese sepultando en la mar. Ese es el perdón de Dios. Por eso en el libro de Miqueas 7:19, Miqueas dice estas palabras. Escuchen bien, el profeta Miqueas dice esto. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que Dios pide que nosotros hagamos, porque nosotros dijimos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando habla de amar a Dios y de amar al prójimo, justamente habla primeramente del perdón de Dios hacia nosotros. No el error que muchos están cometiendo y la herejía que muchos están enseñando. Perdoná a Dios. Muchos dicen, tenés que perdonar a Dios. Esto es una mentira. Es una mentira que quiero que quede claro que es una herejía más grande que han inventado los hombres, que es una mentira. Nosotros no tenemos nada que perdonarle a Dios. El Señor sí perdona nuestros pecados. Por eso cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, entendemos el perdón de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos otorgándole perdón, estamos redimiendo a las personas que nos rodean, ¿sí? A nuestro prójimo, estamos otorgándole perdón. Alguien que no ha perdonado, escucha por favor, siente dolor, enojo, deseo de venganza, amargura, resentimiento y podríamos decir hasta tristeza siente en su corazón, porque la falta de perdón o la falta de ser perdonado nos ata a un dolor muy grande. Por eso que Dios en su palabra habla que en este tiempo el gran problema de los matrimonios y de la familia, con los hijos, con los padres, es no perdonarse. Es no perdonarse. Esto es una herramienta que Satanás va a utilizar para golpear contra toda la familia, pero el Señor nos está hablando justamente que así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos están hiriendo. Y eso es algo que no es opcional, no es algo opcional, no es algo que yo pueda querer o no querer. Nosotros somos cristianos y como cristianos, como hijos de Dios, debemos mostrar
el mismo carácter que tuvo Jesucristo. Y el Señor Jesús es un Dios perdonador. Y esto es necesario que nosotros tenemos que entender. Por eso yo quiero tocar varios temas con respecto al perdón. Y vamos a ver el perdón en la familia. Ocurre en varias áreas, por eso quiero tocar estos temas y quiero que me entiendas a través de la palabra cómo Dios nos va a hablar sobre el perdón. El mismo Dios va a hablarnos sobre el perdón para que nuestros matrimonios y nuestras familias sean familias bendecidas, familias victoriosas, pero que aprendamos todos juntos a disfrutar de lo que Dios nos dio como familia. Porque la familia, hermanos y amados y hermanas amadas, es una bendición de Dios. Yo entiendo en mi vida, mi familia es mi familia es mi bendición, es una bendición para mi vida, mi familia. Por eso levanto mis manos al cielo y le agradezco a Dios. ¿Cuántos se animan a levantar sus manos al cielo y agradecer a Dios por su familia? Decirle, Señor, gracias por mi familia. La mejor familia de la tierra. Yo siempre digo esto, nuestra familia es la mejor familia de la tierra. Mi familia es la mejor. ¿No? Mi familia es la mejor. Y hablaba con un amigo y yo le decía, mi familia es la mejor. Y él me decía serio, no, mi familia es la mejor. Es el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el perdón, como te decía, en la familia. Y vamos a hablar el perdón entre padres e hijos. Y esto es importante, por favor, presta atención, porque entiendo que Dios viene hablando con amor eterno en nuestros corazones, con un amor maravilloso en nuestros corazones, para que tengamos la plenitud del Dios viviente y podamos disfrutar la vida. Tenemos que aprender a disfrutar la vida, hermano. Y la falta de perdón nos ata de tal manera que destruye nuestro corazón, destruye nuestra alegría, nos quita el deseo de vivir, ¿sí? Y pasa algo tremendo, maravilloso y poderoso cuando estamos en este tiempo entendiendo la palabra. Cuando nos habla Dios, entendemos que todo eso tenemos que sacarlo de nuestro corazón y poner sobre todas las cosas la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, el primer tema que vamos a tocar es el perdón entre padres e hijos. Hermanos, los hijos cometen errores graves. Nuestros hijos cometen errores graves. Y la verdad que son errores que a veces uno no sabe cómo resolverlo. Pero tenemos que entender que también Dios está trabajando en nuestros hijos y está tratando con nuestros hijos. Que van a cometer errores, pero yo quiero ir un poquitito a ver al túnel del tiempo, a los recuerdos, volvernos para atrás y ponernos en una posición cuando nosotros éramos hijos. Porque ese es el gran tema. Cuando nosotros entendemos que también hacíamos cosas que no agradaban a nuestros padres. Por eso digo, me quiero poner en el lugar de hijo, ya no de padre. Y entonces yo recuerdo que cuando era hijo, y mamá, que había quedado de muy jovencita sola, papá había muerto, la volvía loca. Y había cosas que hacía que mi mamá no sabía cómo resolverla. Y trataba por todos los medios de ver la forma, de cambiar mi corazón, de que pueda entender. Solamente cuando llegó Jesús a mi vida pude haber cambiado mi corazón, porque mientras tanto anduve en caminos equivocados. Entonces, yo creo que todos los hijos cometen errores. El tema es cómo nosotros lo tomamos. Y de hecho que la Biblia nos habla de un caso tremendo. En la Biblia nos enseña la historia del hijo pródigo. Y en el hijo pródigo hay enseñanzas tremendas. Por eso yo quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo 15 de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y vamos a ver esta historia que nos va a hablar y nos va a entender el error y nos va a dar a entender también el perdón otorgado por un padre. Mira esto. Dice capítulo 15 de Lucas, vamos a leer del verso 11 en adelante. Dice así la palabra. También dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, le vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice, le besó. Mire qué tremendo. Aquí nos encontramos con una historia de un varón, de un hijo, que pidió heredar que lo que le correspondía por herencia en dinero, le pidió a su padre, porque pensó él que se podía valer por sus propios medios, que era ya grande y que podía valerse por sus propios medios. Por lo tanto, dice que el padre accedió a esto, le dio la parte que le correspondía, y este varón, este joven, se fue a una provincia y comenzó a un lugar apartado y se comenzó a gastar todo lo que tenía en los vicios de la vida, en los vicios que trae el mundo. Y se metió en lugares oscuros y se metió en lugares tremendos y cometió un error grave. Y cuando no tenía nada, cuando le pasó que ya no tenía ni para comer, ahí pidió ayuda a alguien para trabajar y poder ganarse aunque sea la comida. Sin embargo, dice que no podía, él deseaba aún lo que le llevaron a apacentar cerdos, pero no, deseaba aún comer lo que comían los cerdos. Miren lo tremendo que es. El error hacia dónde lo llevó. Los hijos a veces cometen errores que después los llevan a que se puedan estrellar. Ahora, esto es parte de la vida, como nosotros cometimos errores, esos cometieron errores. Pero a mí me llama poderosamente la atención algo tremendo que ocurre en el verso 20. Y en el verso 20 de esta historia nos encontramos con un perdón genuino del Padre. El Hijo se arrepintió. El Hijo vino a pedir perdón y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no quise seguir tus consejos, los consejos que Dios me ha puesto en tu corazón para darme. No los quise seguir, no hice caso a tu palabra. Te falté respeto, hice todo mal, pero te pido perdón. Y dice en el verso 20 algo tremendo, porque es algo maravilloso. Esto es algo, pero realmente tremendo. En el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, escucha bien, vino, dice, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Miren esto, dice que lo vio el padre, fue conmovido a misericordia, y corrió, lo abrazó, se echó a su cuello y le besó. O sea, en esta palabra, corrió cuando lo vio desesperadamente, corrió a su hijo, lo abrazó, y dice la palabra, o sea, que lo abrazó a su cuello y le besó. O sea, lo que Dios nos está mostrando en esta palabra, que el padre no le reprochó nada. A pesar de que el hijo había cometido el error, dice que no le reproché nada. Miren lo que dice en el verso 21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado a sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Cuando el hijo se equivoca y comete error, el padre perdonador, la madre perdonadora, ¿sí? Lo que se llena es de alegría en su corazón cuando el hijo reconoce su error. No le empieza a decir: viste que te dije que si vos te ibas de casa te ibas a morir de hambre, que no ibas a poder solo, mira que vos no te podés valer de tus propios medios, viste que yo te decía, pero no, vos no hacés, vos sos su cabeza dura, viste que te dije que no te vayas con esa persona, viste que te dije que no te cases, que te iba a matar de hambre, ese hombre, que te iba a matar de hambre esa mujer. ¿Cuántas veces este mal consejo que se da? Entonces los hijos cometen errores. Yo quiero que me entiendas que los hijos cometen errores. El tema es con nosotros como padres, ¿cómo reaccionamos
cómo es la reacción nuestra frente al error de nuestros hijos. Porque no estoy hablando de no disciplinar, porque la disciplina cuando viene de Dios, lo que hace es corregir. De hecho, que Dios cuando nos disciplina nos está corrigiendo. Pero cuando la falta de perdón trae resentimiento, trae odios, trae venganza de los padres hacia los hijos, por no entender que los hijos son seres humanos como nosotros y que cometen errores y que Dios también está trabajando en ello. El que empezó a hacer la buena obra en tus hijos, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así como con nosotros, lo va a hacer con nuestros hijos. Por eso esta historia nos habla del perdón de un padre hacia un hijo, genuinamente del perdón. Ahora, yo quiero que te acuerdes de esto. Nosotros somos cristianos y debemos ser ejemplo en todo, y debemos ser ejemplo en el perdón. No por esto, no por aquello, no es lo que vos pienses. Es lo que Dios determina en su palabra. Porque así como Cristo nos perdonó, así dice que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos están ofendiendo. Y a veces el hijo comete errores y comete terribles errores que nos ofenden. Pero yo conozco a padres que hace años que no hablan con sus hijos. Yo conozco a padres y tal vez sea tu caso, que hace tiempo no hablas con tus hijos porque han cometido errores. Y no, si no me hablas, yo no le voy a hablar. Y si no me pide perdón, yo no le voy a decir nada. Al contrario, si nosotros somos hijos de Dios, debemos entender que Jesucristo sacó nuestros pecados y los sepultó en la mar. Y ya no tiene memoria de eso. Un padre es constructor o destructor de su propia familia. Por eso los padres, como padres, hablo del padre, el padre y la madre, tienen que saber otorgar perdón al hijo. A pesar de que no importa los años que tenga, a pesar de los errores que haya cometido, debemos saber pedirle perdón, pero también aprender a perdonarnos, porque cuando éramos hijos, esperábamos el perdón de nuestros padres y en muchos casos tenemos muchos dolores en nuestros corazones porque no hemos entendido que tendríamos que haberlos entregado al Señor. Y esto lo vamos a seguir hablando y desarrollando dentro del mensaje que estamos hablando en esta mañana de domingo. Dios te bendiga. La verdad que es el anhelo de mi corazón que puedas entender esto. Cuando podamos entender esto, podremos disfrutar de nuestra familia y de nuestros hijos amados. Yo miro a mis hijos y digo, me parece mentira de poderlos mirar y verlos tan grandes y cada vez están más grandes. Y encima, mis hijos varones son más altos que yo, ¿no? Y yo lo miro a Tomás, que es el más chico de los varones, y lo miro y lo tengo que retar y me le paro de frente y no miro para arriba porque es más alto que yo. Y le tengo que decir cosas y jugamos y hablamos y a veces lo aprieto un poco y tiene más fuerza que yo. Y me empuja y casi me tira porque tiene más fuerza que yo. Aprendamos a disfrutar a nuestros hijos, hermanos. No importa la edad que tengan, aprendamos a perdonar rápido para que no haya rencores en nuestro corazón y odio por nuestros hijos. Que Dios te bendiga. El segundo punto que quiero tocar, y esto es algo tremendo, el segundo punto que quiero tocar en esta mañana de domingo es el perdón entre hermanos. ¿De qué tema, pastor? Del perdón entre hermanos. La envidia produce odio. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de José, el hijo de Jacob, cuando Jacob lo tuvo y dice que fue la alegría de su padre y le tejió, le hicieron, ¿no? Y le dio un manto, ¿no? Para que de varios colores. Y entonces los hermanos lo empezaron a envidiar a tal punto que deseaban la muerte, lo aborrecían tanto que deseaban la muerte. Esto nos expresa y nos muestra la palabra de Dios, y esto es algo terrible, porque dice en el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 19, dice de esta manera: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Esto nos habla la palabra de Dios, esto es lo que expresa la palabra de Dios. Es esa rivalidad que muchas veces se genera dentro de los hogares y que se genera dentro del corazón de los hermanos. Llega un momento que los propios hermanos, en vez de ser unidos, en vez de ser pensar que son de la misma familia, la misma sangre, tienen que estar bien unidos, ¿sí? bien agarrados, empiezan a tomar distancia y se comienzan a generar ciertos resquemores. Y esto ocurre tremendamente. En muchos casos, cuando los padres fallecen, ocurre esto. Muchas veces muchas veces comete el error el padre de hacer diferencia entre hijo y hijo. Y esto también genera envidia, genera odio, produce
produce realmente un dolor muy grande, que es lo que pasaba con el tiempo de José. De José cuando sus hermanos primero lo querían matar y después lo terminaron vendiendo como esclavo en Egipto. ¿No? Hay una historia tremenda y léela porque realmente es maravilloso. Porque la verdad que nos enseña la palabra de Dios de qué manera sus hermanos llegaron a odiarlo tanto, llegaron a tener tanto resentimiento contra su propio hermano que lo vendieron y le dijeron a su padre que su hijo había muerto, sin importarle el dolor del padre. Cuando hay una diferencia entre los hijos, cuando hay algo que chocan los hijos y que discuten los hijos, ¿sí? O los hermanos discuten y están golpeándose con palabras o actitudes, quiero decirte que los padres sufrimos, porque nosotros hemos tenido hijos y el deseo de nuestros corazones es que nuestros hijos siempre estén unidos. Y ese es el anhelo del corazón de Dios también, de que los hijos de sus hijos estén unidos, ¿no? Ahora, quizás esto duela más porque que un hermano te ofenda por quienes menos esperamos el ataque. O sea, a veces duele más que alguien tan cercano te ofenda porque no esperamos de ese lado el ataque. Siempre esperamos que venga de afuera, que venga de alguna persona que no es de la familia, que pueda hablar mal de nosotros, que pueda ser ventajero. Porque otra de las cosas que ocurren es el típico tipo que, por ejemplo, mueren los padres y empiezan el litigio a ver quién se queda con la cosa de los padres. Y realmente es tristísimo ver cómo agarran y se pelean por un pedazo de tierra, cómo se pelean por una bombacha nueva que tenga la madre, porque se pelean por un cubierto, se pelean por no sé, un mueble que se está cayendo a pedazos, que es del año, vaya a saber de cuándo nacimos, y nuestros padres hace 50 años que estaban casados, y hace 50 años se lo compraron, y tiene hasta ladrillo bajo de las patas de la cama, se pelean, porque quieren esos ladrillos, que tienen 50 años debajo de la cama. Es increíble que pase esto. Y realmente no, la Biblia nos habla de que Dios no pasa por alto esto. Porque en muchos casos nosotros debemos comprender que como hijos de Dios no tenemos que tener esta actitud. Es tremendo. Yo hablaba el otro día, ¿no? Y dentro de una predica y decía, ¿cuántos hijos? Hay diferencia entre los hijos que se viven discutiendo, entre hermanos viven discutiendo, porque uno le está cobrando la pensión a la madre, no sé, la jubilación a la madre o lo que le esté cobrando al padre y se termina quedando con todo sin darle al padre, entonces el otro lo tiene que alimentar. Esto está trayendo destrucción. Estoy hablando al pueblo cristiano, por favor. Nosotros somos hijos de Dios y debemos dejar un ejemplo, marcar un ejemplo, marcar una diferencia en la vida que nosotros llevamos. Si nosotros tenemos este corazón de envidia, de rencor y de odio hacia nuestros hermanos, es lo peor que nos puede pasar. Yo recuerdo que todos comíamos del mismo plato, hermano. Comíamos la misma comida desde chico. Y por ahí a vos te habrá tocado que te tocaba la ropa del que más grande que te venía tocando a vos y vos le dabas la ropa al más chico. ¿Cuánto los padres salían a trabajar y los hermanos se criaban en uno al otro? Lo viví yo con mis hermanas. Mamá trabajaba, mi papá era un hombre que prácticamente vivía borracho, entonces lo que menos pensaba en estar con nosotros. Entonces mis hermanas mayores iban criando mis hermanas que venían haciendo y después me terminaron criando a mí, que yo era el más chico, ¿sí? Y me disfrazaban y me hacían, como yo tenía el pelo largo, me hacían colita, me vestían de nena y se enojaban. Se enojaba mi mamá, ¿cómo si es un varón no lo vistan de nena? Era un tema, pero estábamos todos juntos y a veces anhelo eso, de poder estar junto con mis hermanas sentadas en una mesa, por ahí compartiendo algo y recordamos estos tiempos tan hermosos que hemos vivido. Y seguramente que a vos te habrá tocado vivir este tipo de cosas. En una oportunidad, me cuenta mi hermana Cristina y una de mis hermanas mayores, ¿no? Me cuenta mi hermana Cristina que yo no me acuerdo, yo era bebé, pero que se subían arriba del techo, ¿sí? Subían arriba del techo de chapa de nuestra casillita que tenían mis padres, y subían arriba y prendían un calentador de alcohol de quemar, lo prendían ese calentadorcito para calentar y hacer un poco de mate cocido para todo. Entonces ponían ahí arriba del techo, en una casilla empinada, que se puede caer. Ahí estaban arriba del techo los 6, nosotros éramos 6. Y dice que me ataban con algo, me ataban con una soda, me agarraban fuerte y me hacían subir desde el piso hacia arriba del techo y me sentaban y los vecinos decían, se van a matar ese bebé.
¿Me entendés? Son cosas que uno ha vivido tremendamente. Pero Dios dice que, nos dice esto, mira, que Dios nos habla que una persona que perdona alcanza honra cuando pasa por alto las ofensas. Cuando pasa por alto las ofensas, esto está hablando entre hermanos, en el capítulo 19 de los Proverbios, en el verso 11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira esta palabra, la cordura del hombre detiene su furor, cuando uno es pensante, cuando tiene dominio propio, a esto se refiere, cuando sabe perdonar, ¿sí? Y detiene su furor, su odio, su bronca, su ganas de dar el golpe, de decirle de todo, detiene su furor, su honra es pasar por, o sea, Dios honra nuestro corazón cuando uno pasa por alto las ofensas, porque de la misma manera que pasó por alto nuestras ofensas, pide que nosotros pasemos por alto las ofensas de aquellos que nos están ofendiendo. Y esto es lo que hizo José, ¿no? El hijo de Jacob. Fue un hombre que, a pesar de todo el daño que le causaron los hermanos, Dios lo ayudó a perdonar completamente. El Señor le ayudó a que pueda perdonar a sus hermanos. En Génesis 50, 17, ahí está toda la historia de José. Me gustaría que la puedas leer con tranquilidad en tu casa. La historia de José es tremenda. Pero dice en Génesis 50, 17, dice esta palabra: así diréis a José. Esto lo hablaba Jacob, ¿no? Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu Padre. Escucha bien cómo termina este versículo. Dice así: y José lloró mientras hablaban. Ahí encontramos cómo José miró a sus hermanos, y por ahí se recordó los tiempos pasados, los tiempos vividos, cuando él nació, las situaciones que vivieron, y dice que le provocó a él con este llanto. Era un llanto de perdón, era un llanto de reconciliación, ¿no? Y aquí vemos realmente algo tremendo de cómo perdonó a sus hermanos y los honró a sus hermanos y los bendijo a sus hermanos, a tal punto que la historia cuenta que no solamente los hermanos fueron perdonados, sino que hizo venir todo el pueblo de Israel a Egipto para que no pase por hambre, porque el perdón alcanza la misericordia de Dios. El que perdona alcanza la misericordia de Dios. El que perdona alcanza la misericordia de Dios. Y esto, hermanos queridos, son los valores que tenemos que enseñar a nuestros hijos como cristianos. Estos son valores que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a que puedan aprender a perdonar a sus hermanos. Miren, porque miren lo que ocurre, y seguimos con la historia del hijo pródigo. Dice así, mira, porque esta es una lucha constante. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó música, porque claro, estaban de fiesta, porque el hijo que se había ido a malgastar todo lo que tenía, volvió arrepentido, y su padre lo había perdonado. Y llegó, dice, cerca de la casa, y oyó música y las danzas. Y llamó a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberla recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dale, hijo, entrá, vino tu hermano, aquel que estaba perdido, que lo dábamos por muerto, que vaya a saber las cosas que hizo. Volvió, pidió perdón, y la verdad que llenó mi corazón. No lo entendía el hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no has dado, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren lo que era realmente, lo terrible. Claro, pero vino dice en el verso 30, este hijo que ha consumido tus bienes con ramera y ha hecho matar el becerro gordo.
Miren lo que hace el rencor, la falta de perdón, lo no entender. Él no había entendido. Esto es lo que ocurre dentro de las familias, entre hermanos, la falta de perdón entre los hermanos. Y otro ejemplo de perdón que se otorgó fue, por ejemplo, de la Biblia, podemos hablar de Saúl. Hablamos del tremendo perdón de que Dios obró dentro de la vida de José, de cómo Dios dio el perdón a José, de qué manera Dios puso el perdón al padre y de qué manera Dios habla con el perdón entre hermanos. Entonces dice que Saúl era hermano de Jacob y todo comenzó por ambición. Escúchame bien, por favor, porque todo comenzó por la ambición de la herencia. Dice que no podemos explicar todo, no lo da el tiempo, pero en un momento dice la Biblia que la madre amaba más, o sea, Isaac amaba más a Jacob, a Esaú, y Rebeca amaba más a su hijo Jacob. Entonces con engaño comenzaron y empezaron a pensar, a pergeñar, a usurpar, a desear y usurpar la heredad de Esaú. Y con engaño, ¿no? Que todos conocemos, el que vendió la primogenitura con un plato de lentejas, con un plato de guiso de lentejas, que lo vendió. Jacob se quedó usurpó la herencia que le correspondía a Esaú, ¿sí? Y aunque Esaú no pudo un día recuperar todo lo que tenía, lo que se le fue robado, no pudo recuperarlo. Lo que hizo con el perdón cuando ellos se encontraron, porque la historia cuenta que Esaú se fue y juró matarlo. O sea, juró matar a su propio hermano. El odio, el rencor que había en su corazón, deseaba matar a su propio hermano. Entonces Jacob se tuvo que ir de la tierra, de donde estaba con la familia, y comenzó a ser un errante, hasta que un día se encontraron. Y dice que venía con 400 soldados, venía con 400 personas de guerra para matar a su propio hermano. Pero en el transcurso de llegar a su propio hermano, el Dios de los ejércitos habló sobre el perdón al corazón de Saúl, sobre pedir perdón al corazón de Jacob, y dice esta palabra en Génesis 33:4 de Génesis: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y besó, y vuelve también a repetir lo que hablamos del hijo pródigo, y lloraron. Ahí el llanto muestra otra vez el verdadero perdón, un genuino perdón que había en el corazón de los hermanos. A esto Dios nos lleva. A esto el Señor nos está enseñando, que a pesar del daño que puedan haber hecho, nosotros debemos perdonar. Aunque el otro hermano o hermana no entienda de pedir perdón, la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que no debemos pagar mal por mal, sino que debemos pagar bien por mal. Y eso alcanzará misericordia, alcanzará bendición dentro de nuestras propias vidas. Si el otro no quiere, es su problema, pero yo ante Dios estoy en orden, estoy obedeciendo su palabra y estoy en una posición de hijo de Dios, mostrando que mi vida fue transformada y que así como Cristo perdonó mi vida, yo también puedo perdonar al otro. Esto es importante. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó cuando le había puesto primero la familia, le había puesto los criados, puesto los hijos, Jacob mandaba a toda la familia adelante por la duda para que no lo mate, y el hermano lo único que quería era hablar con él, y dice que venía a caballo y se bajó del caballo y se tiraron y se abrazaron, ¿sí? Se abrazaron, dice que Saúl se echó sobre su cuello, le besó, y dice que lloraron los dos. Ahí volvió Dios a restablecer. Por eso Dios restablecerá el vínculo con los hermanos, pero necesitamos nosotros dar por ahí el puntapié inicial, como comúnmente se dice ese dicho, ¿no? De dar nosotros el ejemplo, de ir y saber pedir perdón, y aunque nosotros no merezcamos el hecho de, o no tengamos que pedir perdón, pidámoslo. Si esto va a traer paz dentro de nuestros corazones y va a quitar la amargura y el rencor, el resentimiento y el odio y la tristeza de nuestro corazón, es necesario para que nosotros podamos tener esa bendición entre hermanos.
porque eso va a alcanzar favor y misericordia de Dios. También quiero hablar en este punto del perdón entre los esposos. Esto es muy importante. Es muy importante que nosotros veamos el perdón entre los esposos. Las ofensas provenientes de nuestros seres queridos suelen doler más porque el daño recibido se suma al sentimiento de haber sido de alguna manera traicionados en nuestra confianza, en nuestros afectos y en nuestras expectativas de vida con la persona que tenemos al lado. Y ya no estoy hablando de padres ni de hijos, estoy hablando de esposos en el hogar. Por eso los errores entre los esposos tienden a convertirse no solo en un problema a resolver, no solamente se lleva a llegar cuando llega todo este tipo de situaciones, ¿sí? Esos errores entre los esposos se convierten no solo en un problema a resolver, sino en un dolor o dolores en el corazón. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque somos realmente por ahí lastimados mucho más porque no esperamos de la persona que amamos que nos llegue a lastimar de esa manera. Y esto es algo tremendo, produce dolor en el corazón. Y estas son amenazas que amenazan continuamente contra nuestra relación íntima como matrimonio. Son una amenaza y una amenaza es algo que es como que uno le están avisando que está por suceder algo malo. Esto es una amenaza. Amenazan que empieza a haber algo malo. Por eso muchos empiezan a preguntarse, ¿cómo me pudo haber hecho esto a mí? ¿Cómo a mí, que yo lo amo tanto, que yo la amo tanto, me pudo haber hecho esto? ¿Por qué si yo he hecho tanto por este matrimonio, él no me valora o ella no me valora y no cuida el matrimonio? Estas son las preguntas que muchas veces se producen en nuestro corazón cuando hay falta de perdón entre los esposos, porque recordemos, hermano, que todos en alguna vez podemos ofender, como decía el apóstol Santiago, ¿no? Podemos ofender. No hay un matrimonio perfecto, no hay una vida perfecta, y todos estamos siendo perfeccionados por el Señor. Ahora, volvamos a algo que ya hemos hablado. Lo primero que debemos entender, que toda persona se equivoca, como dice Santiago, ¿no? Porque todos ofendemos muchas veces. Esto es lo que te decía que hablaba Santiago. Y es que todos estamos en un proceso de aprender y desarrollarnos. Tu cónyuge no es la excepción. Tu cónyuge no es la excepción. Además, muchos de las limitaciones de los adultos de expresar amor y de otorgar el perdón ocurre porque no saben cómo expresarlo, porque tal vez proviene de heridas que se han producido en su infancia. Yo vuelvo a decirte lo mismo, y hablamos un poco lo que venimos hablando en los mensajes, ¿no? Son dos personas que se casan con dos crianzas diferentes, con dos infancias diferentes, con dos pensamientos diferentes, y dice la palabra de Dios que debemos dejar a nuestro padre, a nuestra madre, unirnos a nuestra mujer, o en este caso a la mujer al hombre, y ser una sola carne. Ahora, y cuando habla de una sola carne, habla de tirar parejo, de pensar lo mismo, de tener el mismo pensamiento, los mismos sueños, las mismas ilusiones. ¿Por qué? Porque tenemos el yugo. Acuérdate cuando hablamos del yugo. Y el yugo es un yugo de amor. El yugo de amor, un yugo que nos lleva y nos conduce hacia el amor. Y nos conduce hacia la felicidad. Y nos conduce hacia ese yugo que estamos unidos con la esposa, con el esposo, que es una madera atada en el cuello. ¿Sí? Es algo atado en el cuello, nos conduce a la felicidad. O sea, si falta ese yugo no va a haber felicidad, porque uno va a tirar uno para el lado y uno para el otro. Y la Biblia dice que nosotros somos uno, debemos pensar como si fuésemos uno. Entonces, muchas veces no se saben expresar porque hay situaciones que han tenido desde su niñez. Y como te digo que tienen dos crianzas, muchas veces eso choca dentro, y entonces reaccionan de la manera que han aprendido, como han aprendido cuando eran chicos. El tema es que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y de la vieja mujer y vestirnos con las vestiduras nuevas, que son según la gracia de Dios y la verdad de Dios y el Evangelio del Señor. Y que nuestra vida tiene que verse de acuerdo, o nuestros ojos tienen que ver de acuerdo como lo ve Jesucristo. Y esto es algo tremendo. Por eso no logra entregar. Y mirá lo que dice, por ejemplo, David, que entendió esto en el Salmo 27:10.
El rey David expresa esto que es tremendamente maravilloso, ¿no? Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Esto lo habla en la Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca de él. O sea, esto que no podemos, digamos, cambiar ese pasado que nosotros tuvimos, ¿sí? Pero sí podemos cambiar el futuro que nosotros tenemos, el presente y el futuro que nosotros tenemos junto a nuestra familia. Por eso dice que el Señor me mantendrá cerca de él. ¿Por qué dice esta palabra? ¿Por qué decía David que lo mantendrá cerca de él? Porque digamos, cerca de Dios o en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y cuando habla de plenitud de gozo, habla de disfrutar aún la familia. Cuando habla de plenitud de gozo, habla de disfrutar todo lo que tenemos. Y el perdón otorgado a una persona y el pedir perdón y ser otorgado el perdón a nosotros, nos desata de algo de muchos dolores. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Todo debemos entregarlo en las manos de Dios. O sea, mi vida está escondida en Dios. Y el diablo decía, ¿no? Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, y el diablo no puede tocar. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, no puede tocar. O sea, nuestro pasado está puesto en la mano de Dios, vivamos nuestro presente y nuestro futuro. Por eso es necesario que nosotros podamos entender esto. Yo entiendo que muchos han tenido una infancia difícil y que han tenido una infancia terrible, la he tenido una infancia terrible, pero hay que dejar que el poder de Dios, que tiene toda autoridad sobre nosotros, lo quite de nuestro corazón y vivamos el presente, porque si no, nunca vamos a ser felices. Y el Dios en los ejércitos desea nuestra felicidad sobre todas las cosas. Y todo debemos, por eso te decía que todo debemos entregarlo en la mano de Dios, que tiene el poder para sanar nuestras heridas del alma, porque esas son heridas en el alma, en el asiento de nuestras emociones, de recordar viejas cosas, lo que nosotros hemos vivido con nuestros padres, lo debemos entregar en el Señor. Ellos no estaban en Cristo, o si estaban en Cristo no han entendido esto, pero nosotros debemos otorgarle el perdón a nuestros padres y vivir tranquilos, pero también saber pedir perdón y perdonar a las personas que nos rodean en este tiempo y en este caso en el matrimonio. Porque, a ver, ¿por qué te digo estas palabras? Porque las heridas del corazón son reales y duelen. Y tal vez duelen más que una herida física. Nada duele tanto como una herida causada por la persona que amamos. Nada duele tanto como la herida que produce la persona a la cual amamos. Y entonces eso produce un dolor muy grande. Eso es algo tremendo. Por eso que dice que una palabra que diga al hombre es más fuerte que golpe de espada. No sé qué decirte, un grito, un silencio, un insulto, una humillación. Es no sentirse amado. A veces uno, ¿sí?, sin darse cuenta comete esos errores, sin valorar, sin prestar atención. Cometemos errores y no nos damos cuenta que el amor es un delicado cristal. Podríamos dar este ejemplo y tomar el amor como un delicado cristal, que muchas veces es pisoteado por el orgullo, por el egocentrismo, por querer siempre tener razón y siempre querer mandar y gobernar dentro del hogar sin darnos cuenta que tenemos nuestra esposa o que tenemos nuestro esposo que son importantes para nuestras vidas. El tema es que lamentablemente y tristemente se lastima a los que más amamos, lo que Dios nos puso para amor, que es nuestros cónyuges. Por eso es la necesidad del perdón. El perdón a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Por eso te decía, la soberbia, el egocentrismo, lo tira y parece que es muy difícil de arreglarlo de nuevo. Cuando hay una traición, hay una situación difícil dentro del matrimonio, parece que no se puede volver a restaurar algo pero la verdad que tenemos que mirar esto desde la luz de la cruz, desde la cruz, ¿no? Desde la cruz de Cristo tendríamos que mirar. Desde el momento que, cuando hablo de cruz de Cristo, mirarlo a la cruz de Cristo, es mirarlo de la manera que Dios me perdonó, siendo que merecía la muerte eterna, que no merecía nada, el Señor me otorgó el perdón y me dio una nueva vida y me dio una esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria en mi corazón, que un día voy a heredar el reino de los cielos. Es mirar la eficacia del amor que se entregó en esa cruz, el perdón. Un perdón que, a ver, cuando uno toca el perdón es un perdón que puede llegar que duele. El perdón verdadero, el poder del perdón sanador, el poder del perdón reconciliador. Hermano, nuestras vidas como pareja
refleja la verdadera reconciliación cristiana. O sea, si nosotros logramos perdonar nuestras ofensas dentro de nuestro matrimonio, vamos a mostrar el carácter cristiano, de que Dios actuó en nosotros y que está trabajando en nuestra vida y que reflejamos a Cristo en nuestros corazones con toda nuestra manera de actuar, con nuestro carácter, nuestra manera de proceder. Cometimos errores, pedimos perdón, somos perdonados, pero no volvemos a cometer esos mismos errores, ¿no? Ese perdón reconciliador, que reconoce los errores, que se pide perdón por haberlos cometido, se aprende de una experiencia, se toman decisiones de no cometerlos nunca más. Y de una transformación a través de la gracia de Dios, en la que cada perdón es un paso hacia una vida mejor de la pareja, hacia una vida feliz dentro del matrimonio, porque el perdón otorga felicidad dentro del matrimonio, hermano. Aprendí a disfrutar de tu matrimonio, aprendí a disfrutar de tu matrimonio, ¿no? Es algo maravilloso, es decir, amor, vengo a pedirte perdón, porque prometí ante Dios hacerte feliz. Oro a Dios por nosotros. Sé que te he causado dolor y lágrimas. Quiero que renovemos hoy nuestro amor ante Dios. Y aunque no puedo cambiar el pasado, prometo amarte de verdad y cambiar el futuro y mirar todos los días de mi vida para una vida mejor juntos. Eso es lo que tiene que haber dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Porque en el matrimonio se producen roces, se producen momentos a veces difíciles y solamente el poder de Dios, el poder sanador de Dios puede llegar a otorgar la bendición de seguir adelante. Pero también Dios nos puso en nuestro corazón que debemos perdonar. Voy a leerte dos versículos en Colosenses capítulo 3, versos 13 y 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, presta atención. Sean compasivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7, voy a leer la versión Biblia del lenguaje actual. Dice así, por favor, mira, escucha por favor. Tener amor es soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Amados, si en el hogar no hay perdón, se va a destruir y no se va a poder continuar unidos. Si los padres no perdonan a los hijos, si los hijos no perdonan a los padres, si no se perdonan entre hermanos, si no se perdonan entre cónyuges, tarde o temprano, todo va a ser destruido. La familia va a ser destruida, porque la base de la familia se basa en el perdón, en el amor de Dios, pero en el perdón. Porque el amor de Dios se expresa en nuestra vida perdonándonos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el perdón de Dios. Ahí está el amor de Dios expresado, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ese amor expresado, el amor se expresa en saber perdonar, en saber que se cometen faltas, que se cometen errores, que se cometen equivocaciones, pero que el perdón trae nuevamente al corazón del matrimonio, al corazón del hogar, al corazón de la familia, trae realmente un tiempo de bonanza, un tiempo de paz y de gracia de parte del Señor. Ahora, quiero preguntarte, ¿no? Si estás dispuesto, si estás dispuesta a perdonar aquellas ofensas que tal vez te hicieron algún día o que te hicieron en este tiempo. ¿Has entendido que Dios nos viene hablando a través de esta serie de mensajes? Estamos en el número 8 de esta serie, ¿A qué vuelve tu hogar?
Si has entendido, si estás prestando atención y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Hay perdón en tu hogar? ¿Has podido pedir perdón? No podemos pasar un tiempo más de esta manera. Cambiemos nuestros errores. Nuestras familias necesitan desesperadamente que podamos correr a pedir perdón y saber perdonar. Correr y abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestros padres, abrazar a nuestros cónyuges, como nos mostró la palabra de Dios, y otorgar ese perdón genuino. Es no volver a recordar, es no volver otra vez sobre la marcha y decir, sí, pero un día me lastimaste. El perdón, cuando viene de parte de Dios, lo que primero que hace es lo sepulta y avanza para adelante, no retrocede para atrás, porque cuando se retrocede para atrás empiezan otra vez las viejas cosas, los viejos rencores y los viejos odios. Recordad que nosotros somos hijos de Dios y debemos aprender a perdonar, porque el Señor nos demanda que seamos perdonadores como Él nos perdonó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es maravilloso nuestro Dios, es glorioso nuestro Rey, es maravilloso el Señor nuestro Dios. Ahora, la verdad que yo quiero preguntarte si has pedido perdón o has perdonado a tu esposa. ¿Cometió errores? ¿Las perdonaste? Tu esposo cometió errores, ¿lo perdonaste? ¿Perdonaste los errores terribles que tal vez cometieron tus hijos? ¿Le pediste perdón a tus hijos? Sabes que tus padres van a cometer errores, joven. ¿Le perdonaste a tu padre de sus errores? Porque nosotros como padres somos seres humanos y nos equivocamos. Y es necesario que nosotros podamos perdonar. Ahora me preguntaba una hermana hace un tiempo, una hermana X, me preguntaba hace un tiempo, me lo decía con mucha fuerza, no, con mucha violencia, no sé si la palabra es mucha violencia. Bueno, sí, podemos decir mucha violencia. Porque ella me decía un día, no lo aguanto más a mi marido. Usted me habla de perdón, pero yo no lo aguanto más a mi marido. Yo sé que es más grande y él va a poder conmigo, pero el día que se quede dormido lo voy a agarrar con un palo, le voy a romper la cabeza. Yo le decía, no, hermana, nosotros somos cristianos y debemos otorgar el perdón. Y sepamos que Dios conoce todas las cosas y de todas maneras Dios se va a encargar. Entonces esta hermana me preguntaba, ¿no? Porque la verdad que me preguntaba, ¿cuántas veces tengo que perdonar, pastor? Esta me decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar, pastor? Entonces yo, porque me decía, estoy cansada. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Estoy cansada, me decía, de una mala manera. Y yo le decía, mira, hermana, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te voy a dar un consejo de lo que yo pienso. Porque por ahí el consejo que yo te dé, él va a decir, no, pero bueno, porque usted es machista. Y porque usted es un machista, me va a dar consejo para que perdone a mi marido y me va a seguir diciendo la vida imposible. No, yo la llevé a la palabra. Mateo capítulo 18 dice de esta manera. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Verso 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, perdoná a tu hermano, o sea, perdoná las ofensas que hayan cometido con vos. Qué tremendo, qué terrible y qué maravilloso es poder tener el perdón en el hogar. Amados, es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de decirle a Dios, Señor, quiero disfrutar de mi familia. Señor, quiero disfrutar de mis seres queridos. Quiero disfrutar de todo lo que me diste. Y si tengo que perdonar, voy a perdonar. Y si tengo que pedir perdón, pediré perdón. Pero te pido que me ayudes. No quiero ver mi hogar destruido. No quiero ver mi familia separada. No quiero ver mis hermanos lejos. No quiero guerras con mis padres. No quiero tener a mi familia destruida. Señor, los amo tanto, que necesito que entres en mi hogar y que puedas entregar el perdón que necesito en mi corazón. Pero también le otorgo el perdón a todas aquellas personas que me la han lastimado. Otorgo el perdón a cada uno de los componentes de mi familia. Seguiré en tus pasos, caminaré delante de tu presencia, seguiré delante de ti, Señor, y te adoraré con todo mi corazón, pero mostraré
realmente lo que tú me has enseñado, que así como me has perdonado, yo también perdonaré a aquel que me ha ofendido. Padre, trae paz en mi hogar. Señor, trae reconciliación en mi matrimonio. Señor, pido por mis hijos, pido por mis padres, pido que, Señor, que en este tiempo podamos tener un hogar de felicidad. Señor, te adora con todo mi corazón, mi alma te alaba y te glorifica y te agradece por tanto amor y tanta misericordia. ¿A qué huele tu hogar? ¿Hay perdón en tu hogar? ¿Hay perdón en tu hogar? Es necesario que nosotros podamos entender el perdón que significa dentro de nuestro hogar. O mejor dicho, el poder del perdón en el hogar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Paz de Dios a tu vida. Paz del Señor a tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Espero que podamos poner en práctica esta palabra y poder gozarnos en la presencia de Dios y aprender a perdonar rápido. Disfruta de tu familia. El perdón trae a nuestro corazón la misericordia de Dios, trae la bendición de Dios a nuestras vidas y une el matrimonio. Mira a tus hijos y mira a tu esposa, o mira a tus padres, o mira a tu esposo y decirle, me equivoqué. Pido ante Dios que podamos volver a empezar y Dios obrará. Y Dios obrará en tu familia. Dios te bendiga. Mañana estamos a las 22 horas compartiendo el tiempo de oración, de intimidad con Dios como iglesia. Te invito a que mañana lunes podamos hacerlo de 22 a 23 horas clamando a Dios y rogamos a Dios por la iglesia. Luego el martes tenemos la actividad de la radio JCB, allí Razones para Vivir, de 18 a 19 horas, Razones para Vivir ahí con la palabra de Dios, esa palabra dada allí por Rafael y por Betty. Oremos por los hermanos, como siempre te digo, es importante unirnos con ellos, que ellos sientan que somos uno, porque cuando ellos van a la radio, cuando están haciendo el programa, es que es como si tuviese toda la iglesia ahí metida con ellos haciendo el programa y nosotros haciéndole el aguante, en oración, en clamor por la vida de Rafael y Betty. Luego, 19 horas, acordate que estamos con este estudio bíblico, discípulos, y estamos viendo la doctrina de la salvación, ¿sí? Vamos a compartir la doctrina de salvación, el tema número 4. Venimos tremendamente. Acuérdate que está grabado, vas a poder, si no lo viste todavía, por favor te pido que comience, porque esto trae crecimiento en la iglesia. Pensá que cuando abramos la iglesia, vamos a ponernos a trabajar todos juntos. Vamos a trabajar para la obra de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga y recuerda esto. Miércoles, 19 horas, también la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Paz de Dios.